Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días. Estamos grabando la clase, ¿cierto? Como todas las clases. Les voy a compartir mi escritorio. Le estoy compartiendo, ¿o no? ¿No me aparece el marco rojo todavía? ¿Le aparece a ustedes o no? A ver, creo que... A ver ahora. ¿Ahora sí que aparece el marco rojo? Sí, profe, ahora se está compartiendo. Ahora sí, ya, perfecto. ¿Sabe que hemos tenido un poco de intermitencia en la comunicación hoy día? Pero dura como 3 segundos. A mí me da como tres señales y yo voy a tratar de esperarlo. Yo no sé si cómo será para ustedes ahí, cómo lo van a recibir estas intermitencias, pero son cortitas y las voy a tener en cuenta y les voy a preguntar a ustedes si ya hay señal de nuevo y por favor no se demoren en contestarme para que sigamos el flujo del... Ok. Entonces, vamos a conversar un poquitito de... quiero repasar en unos 5 minutos nomás la última clase y los resultados, digamos, para tenerlos en mente y algunos comentarios generales, digamos, importantes. Nosotros en la clase anterior estudiamos el trabajo realizado por la fuerza electrostática, ¿ya? Esta palabra a lo mejor le sonó un poquitito nueva. En los libros también, yo podría haber puesto fuerza eléctrica, ¿ya? Pero también algunos libros usan electrostática. ¿Empecé a grabar o no? A ver, ¿se está grabando la clase? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo lo ven ustedes cuando... dice ahí, a ver, espérese. No, sí, ya lo Igual vi. tiene un puntito rojo, profe. Sí, sí, exactamente, ya, excelente. Es que yo no lo veo cuando estoy con la pantalla compartiendo, tengo que abrir esto que estoy compartiendo al final, ahí se ve el punto rojo, ¿me entiende? Pero cuando yo no tengo eso, no lo estoy viendo el punto rojo. Ya, bien, entonces, esto se refiere a campos eléctricos estáticos. Quiere decir campos eléctricos que no cambian con el tiempo,
¿ya? Porque en la segunda parte del curso, o en la tercera parte, cuando veamos magnetismo, ahí vamos a ver campos eléctricos que cambian con el tiempo. Entonces no son estáticos. Entonces, en esta parte del curso vemos trabajo realizado por campos estáticos, ¿ya? Que no cambian en el tiempo. Entonces, pero son todos los campos que hemos estudiado hasta ahora, todo lo que ustedes conocen. Por ejemplo, este campo aquí teníamos un plano con cargas positivas acá, cargas negativas. Entre medio de las dos placas hay un campo uniforme. Eso significa, uniforme significa que no cambia en el espacio, ¿ya? Que es constante en el espacio. Es constante en el espacio. Usted toma esta foto y está constante. Estático significa que es constante en el tiempo, que no cambia con el tiempo. Este campo justamente es estático y es uniforme, no cambia en el tiempo y no cambia en el espacio. Ya, eso como para afinar alguna Profesor, nomenclatura. Sí, dígame. tampoco cambia si está más cerca del lado positivo tanto como del negativo. Claro, en este ejemplo, que es como un ejemplo teórico, porque estamos considerando como un plano infinito, usted dirá, bueno, pero ¿qué significa un plano infinito? Y tendría razón en preguntárselo, ¿me entiende? Entonces es un modelo, y en este modelo el campo eléctrico, fíjese que cuando uno tiene una pura lámina infinita, si usted se aleja de la lámina, el campo no decrece, tiene la misma magnitud. Así que si usted se enfrenta a una muralla muy grande, infinita, digamos, entonces usted está a cierta distancia, siente cierto campo eléctrico. Si se aleja, usted podría pensar que disminuye, pero no, sigue siendo el mismo. Entonces, profe, cualquier carga, independiente de cualquiera de las dos paredes que esté, positiva o negativa, siempre va a poseer el mismo campo. Las partículas no poseen campo. No, pero va a ser afectada por la misma magnitud de campo dentro del grosor de las dos placas. Sí, exactamente. Entonces, a eso me refería, independiente si esté cerca de una placa negativa o positiva, el campo que afecta a esa partícula va a ser igual en cualquiera de los puntos dentro del grosor de la placa. Exactamente. Porque la carga está por afuera nomás de la placa, ¿no es cierto? Porque por dentro, porque las placas no tienen carga, están solamente por la placa, por la cara exterior está la Claro, carga. claro. Este es un Está como tema, por el manto. Al claro. interior no hay carga, entonces, al interior de la placa. No, bueno, aquí es el tema que usted está tratando, es más sutil. Aquí esto habría que preocuparse, esta está dibujada como un plano, no una lámina, y está indicado así. Pero esto, si usted lo piensa como una lámina de metal, tendría un grosor, ¿no es cierto? Entonces, si Claro, yo, claro, claro. entonces tiene toda la razón. O sea, esto usted diría, bueno, pero si es metal, sería una cosa así y tendría un grosor, digamos. A lo mejor Claro, lo que sería. llamábamos anteriormente un DX se podría hacer, tendría un espesor, Claro, ¿no? sí, exactamente. Así que está bien su observación. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos así, ahí estaría su lámina de cobre de 1 milímetro de grosor, por ejemplo, y sería algo así si usted lo mira con una lupa, ¿no es cierto? Así. Exacto. Y si usted lo ve con cuidado, tiene protones ordenados periódicamente adentro y tiene electrones dando vuelta adentro, y cuando está neutro tiene tantos protones como, o sea, los protones son los núcleos que están ordenados, no hemos visto todavía esa cosa microscópica, ¿me entiendes? Pero tiene tantas cargas positivas como negativas adentro, estaría neutra. Esta placa quedó positiva, significa que del cobre que había aquí salieron algunos electrones, que usted los sacó, de alguna manera salieron y entonces quedó cargada positiva. Entonces, aquí en este lámina de cobre, que es real aquí ahora con grosor y todo, lo que sería que en este lado faltan algunos electrones que estaban en esta superficie de esta lámina. Esta lámina tendría dos superficies, una acá y otra acá, y los excesos de carga se van a las superficies, y en el centro, en la parte de adentro de la lámina, ahí no hay carga adicional,
Entonces se van a la superficie. Y aquí en el interior el campo es cero, adentro del metal. Y solamente... ya, claro, esa era la duda que yo tenía, eso es lo que quería saber dentro de Ya, la placa. Eso claro, era... claro, ese es cero. Eso fíjese que está buena su duda, pero nosotros ya lo conversamos en una clase. Está bien, porque no le estoy criticando, pero vea el video donde, usando la ley de Gauss, una de las aplicaciones de la ley de Gauss es estudiar qué le pasa a un conductor eléctrico cargado y cómo las cargas en exceso se van a la superficie, y eso quedó demostrado con el teorema de Gauss. sí, Además, claro, si lo atravesábamos con un cilindro, ¿se acuerda? claro, exacto, exacto. Y además que vimos que en la superficie del conductor el campo era perpendicular, ¿se acuerdan? Y aquí justamente el campo está perpendicular. Este sería Exacto. como la superficie, como faltan electrones, sobran protones, digamos, y quedaron aquí en la superficie, y el campo es perpendicular. Y el campo depende de la densidad local, pero como la densidad local es pareja en este caso, el campo también es parejo. ¿Ya? Y acá es lo mismo, usted tendría una lámina de cobre aquí que tiene un exceso de electrones. ¿Y dónde se fueron ese exceso? Se fueron, fíjese que a la superficie que está hacia el interior. Por fuera no quedaron el exceso. Si usted aquí, lo que hizo aquí, ¿sabe lo que se hace esto? Si es un condensador y las Claro, un placas... condensador, eso mismo le iba a decir. Se trata de un condensador, entonces ya no, perdón. Si se trata de un condensador, por ejemplo, usted diría, bueno, pero el condensador no tiene placas infinitas, obvio, ¿no es cierto? Está bien, entonces, bueno, entonces su modelo no aplica, exacto, no aplicaría exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto, usted cada vez que tenga un sistema en que esta magnitud de la dimensión de esto sea parecida a esto, entonces no se cumple esto que está aquí dibujado. Esto, fíjese que hay que tener harto cuidado, porque usted también podría decir, bueno, pero esto, profe, en realidad estos son láminas infinitas, entonces habría que dibujarlas infinitas para arriba y para abajo. Exactamente. Aquí yo no lo dibujé porque si no me quedo sin papel, o no puede ser, digamos, no lo puedo hacer, pero tengo que decirlo claramente, estamos hablando de láminas infinitas y por eso estamos poniendo este campo eléctrico así tan perfecto. Porque si la lámina, por ejemplo, ahora usted dice, bueno, yo quiero ver un capacitor real. Entonces, claro, eso sería como, por ejemplo, usted tiene estas dos hojas de cobre, que serían estos cuadernos, un capacitor. Entonces, estas magnitudes, que son el tamaño de la placa, aquí en este caso son parecidas a esta separación, ¿o no? ¿Aló? Son comparables. O sea, aquí hay 20 centímetros, aquí yo estoy mostrando también como 20 centímetros. ¿Se Claro, entiende la pero por lo idea? general esas distancias son pequeñísimas. Claro, exactamente. Entonces, en un caso particular que fuera esto así, entonces no vale ese dibujo que está ahí. Los campos no serían paralelos. Ah, ¿Ya? ya. Ya. Y además saldrían para afuera, porque en este campo que está ahí, aquí el campo, para esta configuración de lámina infinita, el campo por fuera es cero y es paralelo Claro. adentro. Claro, pero para el caso real de un capacitor que está así como esto, de placa finita, el campo se deforma y ya no es, en la orilla sería curvo. Y más encima se saldría para afuera, tendría unos campos así. Ahí, aquí dibujado el campo, estas líneas rectas ya no serían rectas, serían curvas, y más Entonces ya encima no sería uniforme el campo, no sería uniforme. se Entonces ahí desborda. se desborda. Usted va a tener que hacer este cálculo que hicimos el otro día, ya no va a ser tan fácil, porque aquí era fácil, el campo era derechito y la partícula se iba derecha, entonces las integrales eran fáciles y todo era como multiplicaciones. Pero si usted en un caso real estuviera haciendo investigación en condensadores y usted toma en cuenta los tamaños, aquí Y las tendría líneas. placas no tienden a infinito Claro, haciendo muestras, así que claro, el campo se desborda. claro. Pero si el condensador, como usted dice, como son reales,
la separación de ella es menor que esto, ¿no es cierto?, que el tamaño. Entonces están muy juntitos. Y cuando están juntitos, entonces el campo se parece al campo de las láminas paralelas, infinitas. Solamente en todo el centro, toda la región central, las líneas serían uniformes, serían rectas, o muy cercanas a rectas. Y solamente en los bordes, ahí se le desborda. ¿Ve? Entonces, por eso que es bueno que usted me haga esta pregunta. Yo me acuerdo que usted me ha hecho otras preguntas que son muy importantes. Sí, porque usted primero dice, pucha, estamos estudiando un curso, que ¿para qué sirve? Que el profe está hablando de unas láminas infinitas, si eso no es real, ¿qué significa? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta la luna esta cosa? ¿Qué pasa? Obvio, porque si o no, el lenguaje hay que tener cuidado. Entonces, no, claro, sí, pues. un estudiante me podría decir, profe, pero a ver, infinito, ¿qué significa? Entonces, en la práctica real, cuando usted sea ingeniero, esté trabajando en un proyecto, usted sabe qué significa esto. Cuando esto es grande comparado con la separación, usted lo modela. Dice, mira, yo lo voy a considerar como infinito. Y para ese campo, las líneas son planas, son parejas, es uniforme. ¿Y cuánto vale el campo entre ellas? Bueno, vale la densidad superficial de carga, que es sigma, dividido por epsilon cero. Y eso le va a ser válido como en toda la región central de su capacitor. Y va a ser un poquito distinto en los bordes. Entonces, si usted quiere calcular cuánta energía puede almacenar en ese capacitor u otras cosas, usted dice, bueno, voy a hacer el cálculo hasta con esto, y yo sé que voy a cometer un error de un 10%, un 5%, porque ya sé que aquí afuera es curva y yo lo estoy tratando como recta. Claro. Claro. Entonces, después, si su jefe le dice, no, pero es que nosotros realmente estamos interesados, ok, va a tener que ir usted a esta otra fórmula, decir, cuando varía la región que varía, me tengo que ir con esa integral, porque el cambio está variando. Y eso es lo que discutimos también en la última clase. ¿Qué le parece? Entonces, ahora que usted mismo ha presentado el problema, es importante conocer cómo se llegó a esto, por lo menos cuál es el raciocinio, ¿no es cierto? Claro. Que uno dice, cuando usted a lo mejor alguien estudie con capacitor en algunas partes y sea el tema y ningún ingeniero sepa cómo hacerlo porque se sabe las puras fórmulas, usted dice, espérese, yo alguna vez en un curso estuvimos viendo esa cosa y era el campo variable. ¿Y qué es lo que había que hacer? Pucha, hay que cortar el segmento en varias partecitas chicas. Mire, ahí el mismo idea de una cosa constante, pero a pedazos. Y al final tengo que integrar todo. Con eso calculo el trabajo y con eso puedo calcular la energía que se almacena en los bordes. Y a lo mejor usted va a ser la única persona que va a saber esa idea. Bueno, no va a ser la única, porque mire, para decirle verdad, en las universidades grandes se está enseñando esto desde hace mucho tiempo, y aquí también, nosotros siempre lo enseñamos. Pero con la tendencia actual de que las cosas hay que hacerlas cortas y hay poco tiempo y la fórmula, entonces en algunas partes a lo mejor alguien de un instituto que no le pueden enseñar muchas cosas, no tienen el lenguaje de matemáticos, le dicen, mira, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento nomás y no le explica ninguna cosa y aprende una fórmula, pero resulta que en la vida real después no aplica porque pasan todas estas cosas. Y aquí es donde vale la formación de un buen ingeniero que sepa tratar estos bordes, porque en la parte central eso lo sabe tratar cualquiera. Claro, no, pero es que igual como buen ingeniero, como dice usted, y muchas veces un buen ingeniero le gusta tener las manos en la masa, medir, ver, no solamente ver puras fórmulas, ¿me entiende? Claro. Entonces, por eso es tan esencial y necesario el laboratorio de Física 2. Bueno, sí, pero fíjese, una cosa, es tan esencial el laboratorio como una buena teoría, porque si usted no tiene una buena teoría, puede hacer cientos, puede hacer miles de experimentos y no le cuaja la cuestión, porque no puede conectar las cosas. Podría tener puros datos y dice, pero pucha, qué raro, no entiendo, no calza. Pero es que eso es estando solo, pues profesor, pero en el laboratorio siempre uno está con un profesor guía de apoyo que lo va a ir guiando en caso de que uno tenga complicaciones. ¿Me entiendes? Claro, uno Exactamente. estando solo, teniendo fórmulas al lote, claro, uno hace cualquier cosa, pero Claro, estando con un guía de apoyo. claro. Pero ¿qué pasaría a un ingeniero mal formado que está solo en el campo y más encima tiene gente a su cargo y no sabe esto?
Ese se esconde en el baño, decía mi profesor jefe. Ah, ya. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad en una empresa? Cuando se presenta un problema de capacitores de gran capacidad, complicado, que hay que diseñarlo. Porque a lo mejor usted podría decir, profe, a lo mejor para que no se desborde esta placa, a lo mejor la podríamos curvar un poquitito. ¿Cómo pasaría eso? Bueno, habría que Oh, verlo. sí, hacerla como plato, claro, si las placas en vez y que fueran paralelas, fueran cóncavas, entonces el campo no se desbordaría y quedaría todo dentro, entre medio de las dos placas. Ya, bueno, a lo mejor O usted habría hace... una pérdida de campo muy poca, así un desbordamiento muy mínimo Ya. ¿Y usted dónde aprendió eso? en campo, en campo Ah, eléctrico. bueno, entonces usted ya está un poquito más adelantado que nosotros, ¿o no? No, es que yo le explico, profesor, lo que ocurre. Es que Sí, yo sí. estudiaba ingeniería y tuve problemas personales y me tuve que retirar. Entonces yo este ramo lo pasé física 3, pasé varios ramos Ah, y campo eléctrico, ¿me entiendes? Ese campo ya, electromagnético. Entonces ya. lo que ocurre es que después pasaron muchos años antes de que volviera a ingresar a la universidad y no pude convalidar los ramos, entonces los tuve que hacer de nuevo. Por eso estoy con física 2 de nuevo, profesor. Ya. ¿Y qué le ha parecido hasta ahora? No, increíble, pues sí, es igual que cuando estaba yo, si lo único necesario es laboratorio, encuentro yo como para aclarar algunas cosas. No, Porque a mí me claro. gusta. Por ejemplo, el laboratorio de Física 2 era famoso en la universidad, pues, era lo más divertido llegar a Física 2 más por el laboratorio, era buenísimo. ¿Y qué me dice usted que ahora no existe el laboratorio de física 2? Pero se acuerda que, no sé, pues este año no sé si hicieron laboratorio. No, no hemos hecho. Pero si presencial ya también está en vías de extinción casi. Han reducido Mm, tanto las horas que son como actividades de laboratorio. Así claro. como un poquitito. Y usted es bueno que se los cuenta a sus compañeros porque imagínese, claro, porque cuando se los cuenta el profe dice, no, es que en otros tiempos las cosas. Y bueno, es mejor que lo cuente usted, digamos, que importa, a lo mejor usted ha tenido más cercanía con incluso con la parte más de campo, trabajo en terreno, no sé si ha tenido la oportunidad, pero lo que estamos preparando, ¿no es cierto?, tiene sentido. Claro, yo daba Física 2, me acuerdo, con el profesor Jiménez. Ya, ajá, sí. Con él estaba en Física 2. Bueno, yo también era coordinador en ese tiempo, ¿no? Ah, claro, sí, pues sí. Ya. Sí, No, qué más de bueno. alguna vez porque me senté con usted en el casino a almorzar, profesor, si seguramente no se acuerda, ¿no? Pero yo me sentaba con usted a almorzar. Sí, Sí. me suena un poco. ¿Cuál es su apellido? Fernández, yo siempre nos sentábamos con usted, con el Eduardo Toledo, con el Lalo. Ah, ya, ya. Ok, Eduardo Toledo, sí, sí, lo ubico, que es de La Serena, ¿no? Sí, pues es de Punitaqui. De Punitaqui, sí. Sí, pues con el Lalo Sí, somos muy buenos amigos de ahí del hogar universitario, entonces siempre nos sentábamos con usted en el casino. ya, ok, ya, ahora sí que me estoy acordando. Ok, qué bueno, ¿no? Pero me alegra mucho escucharlo, pero me alegra mucho lo que aprendió usted, que hace tiempo, igual usted mantiene una estructura súper clara. Sí, claro, es que es como una base que nunca se pierde, pues No profesor. se pierde, justamente. Cuando aprende algo un estudiante, y por supuesto que al principio toma energía, ¿cierto? Además, no sé si usted no, en otra clase ayer parece que un estudiante quería más ejemplo y todo, que es cierto, meterle números, pero aquí lo que estamos haciendo es discutiendo muchas ideas, ¿no es cierto? Porque aquí conversando en este momento, no hemos metido ningún número ni nada cosa, pero estamos con estos diagramas que está aquí, se le está aclarando la película en varios sentidos, ¿no es cierto? Exacto. Se está poniendo real el asunto y dice, "Ah, qué interesante, puedo hacer eso, tendría que preocuparme. Y seguramente yo no tengo tanta experiencia en la industria, ¿me entiendes? Porque mi trabajo es más teórico, pero uno sabe que estas cosas son importantes. Así que el diseño de un capacitor, y hay capacitores de gran capacidad que se necesita sacarle el mayor provecho para almacenar más energía aquí adentro. Entonces usted quiere realmente diseñar algo que las líneas de campo se mantengan más o menos uniformes, qué sé yo. Así es que todo eso es trabajo típico de ingeniero, no es tanto de físico, porque el físico nos preocupamos de esto que estamos haciendo, el modelo,
la palabra modelo es muy importante en esto, que yo la repito varias veces y no me voy a cansar de repetirla, porque son modelos que sirven como puntos de partida para el entendimiento. Y hay un formalismo matemático y hay toda esta matemática que se está poniendo aquí, el lenguaje y la notación, que a usted le va a durar hasta los últimos días de su trabajo como ingeniero, si es que trabaja más en terreno, ¿me entiendes? Y justamente el ingeniero bien formado en terreno es el que vale, porque va pasando de repente que si en una faena alguien no tiene idea de esto y dice, pucha, o hace un error y no calcula bien las cosas y pierde energía aquí o algo pasa, ya listo, que no hay nadie que sepa, llamemos a Estados Unidos que llega alguien, un experto le llaman. Y el experto puede ser usted mismo nomás, y el experto puede ser alguien que sepa programar cómo se hace esto y obtener excelentes resultados, y no necesitaría un experto que venga de Estados Unidos a enseñarle ninguna cosa. Si esto está en todos los libros, ¿me entiendes? Así que el ingeniero ahí tiene que convencerse de que sí lo puede hacer, y que sí, claro, lo va a tener que aprender, y lo está aprendiendo en estos cursos. Y esa es la tarea nuestra, formarlo en una formación general y que después se aplica a cualquier modelo, o sea, a muchas situaciones. Bueno, me alegro de que esté bien y que se acuerde de la materia. Y Sí, pero sigamos. oiga, profesor, si se acuerda que en ese tiempo, cuando conversaba con usted estaba haciendo un estudio sobre la faena, sobre los cambios de presión de los trabajadores que pasaban una semana en altura y una semana acá a la presión del mar. Claro, sí, sí, ¿Y, no. Sí, y puede ser cómo un le fue tema. con eso? ¿Cómo quedó ese estudio que No, estaba no, haciendo? bueno, es que sí, no, nosotros nos seguimos porque no, es que los físicos hacemos más esto, eso es como más aplicado, ¿me entiendes? Pero es un tema Claro. que hay médicos en la universidad que hacen esos estudios, así que es muy importante eso, obviamente. Bueno, no se preocupen si, mire, una cosa que les quiero decir al tiro, porque yo hice esta clase también en la mañana y si que nos queda un poquito corto, los invito, les voy a poner el video que hicimos en la mañana, ¿ya? Por si acaso no alcanzamos a llegar hasta el final, pero yo creo que alcanzamos, va a depender de cuánto analicemos cosas, y esto me pareció muy bueno. Ya sabemos que es más complejo, ¿no es cierto? Entonces esto es como un simbolismo, es un modelo, pero estamos bien con las cosas. Bien, y aquí lo que sabemos es que una partícula que usted la coloca aquí, el campo eléctrico va a hacer trabajo y calculamos el trabajo. Así que el trabajo es un concepto físico bien importante, cosas que tienen que saber. Trabajo involucra, y aquí vimos ya el caso más general en la última clase, involucra esa barra negra me molesta a mí, pero ahí vamos a ver al tiro cuando salga. Aquí involucra dos vectores en el argumento de la integral, la fuerza y el desplazamiento. Esos son dos vectores. Están operados por el producto punto, así que el producto punto, el resultado del producto punto es un escalar. Así que el trabajo es una cantidad física escalar, no tiene dirección, es un número, ¿ya? Y entonces, y esa es la expresión que usted, es la más general. Parece un poquito intimidante, pero al final de cuentas esas integrales usted se le van a transformar en integrales sencillas, ya en cierto sentido, o sea, porque es un escalar el argumento, al final va a ser como cualquiera de las integrales que usted sabía, o sea, una puede ser complicada igual, o sea, puede ser la integral de 1 partido por x cuadrado, la integral de 1 partido por x, la integral de x, la integral de x al cubo, pero podría ser también en un problema más complejo la integral de seno de x o seno cuadrado de x o la raíz de no sé cuánto, pero son ese tipo de integrales que usted estudió en cálculo 1. Entonces esta cosa de los vectores ahí se le va a transformar en un escalar. El trabajo es un escalar y la integral significa una suma de muchos productos escalares. ¿Ya? Así que no hay que asustarse por eso, pero sí hay que entender lo que uno está haciendo para tener una imaginación de qué puede salir, qué sé yo. Y lo que tiene que mantener en cuenta son algunas propiedades del producto escalar, y que yo se las coloqué en la clase anterior aquí. Esto es importante. Si los dos vectores, la fuerza y el desplazamiento, son paralelos, entonces el trabajo le va a dar positivo. Porque se calcula, el trabajo se calcula la magnitud de esto que es positivo por la magnitud de esto que es positivo por el coseno del ángulo entre los dos. Y si las dos son paralelas, el coseno entre ellos es cero. Entonces le va a dar coseno cero
el ángulo es 0, entonces le da coseno de 0 que es 1. Así que le da una magnitud por otra magnitud positivo, con un 1. Así que le da un trabajo positivo. Ahora, si los dos vectores involucrados, la fuerza o el desplazamiento, van opuestos, ¿ya? Entonces va a entrar el coseno de pi, que es menos 1. Así que le va a dar un trabajo negativo. Y si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, hacen 90 grados así, entonces ahí esa fuerza no hace trabajo. El trabajo que hace esa fuerza es 0. Ya, si usted tiene en mente estos resultados, que son resultados generales del producto punto, le va a ayudar mucho a usted a hacer un problema, verlo y dice, ah, no, pero aquí es 0. Ah, no, pero aquí tiene que ser negativo, o en esta parte va a tener que ser positivo. Y eso le va a dar una pista rápido de qué hacer, digamos, o le va a ayudar por lo menos. Así que a mantener en mente eso. Bien, así es que lo que nosotros hicimos saber bien qué significaba integrar, y aquí lo explicamos para un caso bastante general, porque aquí la fuerza depende y varía con la posición, y varía tanto en magnitud, se dan cuenta que estas flechitas aquí van cambiando de valor, ahí, acá de nuevo chicas, y también dependen de la dirección, ¿ves? El ángulo θ va cambiando. Entonces es una fuerza variable, no es uniforme aquí en este caso. Cambia en magnitud, cambia en dirección y por lo tanto es un poquito más laborioso calcular el trabajo. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Cuál es la receta si usted quiere? Es esa amarilla que está ahí. Entonces usted va a tener que tener de a poco, entrenarse en eso, hacer, en los libros aparecen unos problemas bien sencillitos al principio y ya después se van complicando un poquitito. Y nosotros vamos a hacer algún problema un poco más complicado ya. Bien. Ahora, vamos a... La fuerza eléctrica es especial en un sentido, que el trabajo, por ejemplo, este emoticón, para que cuando se desplace desde aquí hasta aquí, usted puede calcular el trabajo. Calculemos eso, porque lo estuve calculando en la mañana y quiero chequear. Podemos poner números aquí si quieren. Pongamos un campo eléctrico de 5, E igual 5. ¿Cuáles son las unidades de campo eléctrico? Voy a poner 5. ¿5 qué sería? Campo eléctrico igual a 5. Ustedes me ayudan. ¿5 qué? Unidades de campo eléctrico. Newton por Coulomb partido por metro cuadrado. No, Newton por Coulomb nomás. Newton por Coulomb. Sí. Porque es fuerza por unidad de carga, ¿o no? Sí. Y la fuerza es Newton y la carga es Coulomb. Nada más. 5 Coulomb. Entonces pongamos que las placas tienen un sigma determinado, ¿ya? Que el sigma está dado en Coulomb por metro cuadrado, y produce un campo de 5 Coulomb. Perdón, produce un campo de 5 Newton por Coulomb. Bien. Aquí está una dirección, no le puse la dirección, pero está en el eje X positivo y eso. Supongamos que la distancia entre x0 y x son 4 metros. Ahí, esa es la distancia. Bien. Q sub 0, ¿cuánto podemos poner? Vamos a poner Q sub 0 igual 3 Coulomb. Bien. ¿Cuánto es la fuerza que siente el emoticón? En ese caso. ¿Qué fuerza siente? Como usted decía, esta fuerza es constante. Desde que parte cerquita de la placa hasta que llega al final se mantiene la misma fuerza. Se ve un poquito extraño eso, ¿no es cierto? Alguien decía que interesante, que es la misma. Claro. ¿Ya 15. cuánto es la fuerza? ¿Cuánto vale la fuerza ahí en ese caso? 15 sería la carga por el campo. ¿15 qué? 15 Newton. 15 newton, bien. O sea, usted multiplica 3 por 5, y como este está en Coulomb y aquí está dividido en Coulomb, se le cancelan los Coulomb y le queda 15 newton. Bien, el campo es 15 newton. ¿Y el trabajo que hace el campo cuando la partícula se desplaza de aquí hasta acá? ¿Cuánto vale? ¿60? 60, ¿60 qué? El
trabajo está medio en... Ahí está la fórmula. Ahí lo puede ver. 60. ¿Joules? Claro, pero si lo desmenuzamos un poquitito del joules, ¿a qué correspondería? 60 tiene que ser en la unidad de fuerza por desplazamiento. ¿Las unidades de fuerza cuántos son? Newton por metro. Ah, cuidado con eso. No, pero la de desplazamiento no sería la fuerza Newton y el desplazamiento sería en... El desplazamiento, ¿cuántos metros? ¿En qué unidad está eso? Entonces esto está en Newton y esto está En metro, el otro. en metros. ¿Y cómo lee usted esta unidad cuando está así? 60 Newton. Newton metro, ¿no? Newton metro. Sí, Sí. Newton metro. Es que usted dijo Newton por metro. Ah, lo siento, me equivoqué en... Sí. Muy importante. Sí, Usted, profesor, tiene razón. sí, sí, claro. Así que yo no quiero que hagan eso, quiero que hagan esos errores aquí en la clase, pero después no lo hagan cuando estén de ingeniero, ¿me entiende? Así que el trabajo son 60 newton metro. Usted no dice kilowatt por hora, ¿no es cierto? Usted dice kilowatt hora, ¿o no? Las Sí, cuentas de la U profesor, sí, tiene vienen razón. en kilowatt hora, no es kilowatt por hora. Ya, entonces esto diga newton metro. Y eso le damos un nombre nosotros. Newton metro le ponemos el nombre, ¿se acuerdan qué nombre le da al trabajo? Se le llama joule. Claro. Así que tenemos un paso de las unidades, aquí hicimos un cálculo sencillo, y claro, hemos hecho un campo súper sencillo, ¿no es cierto? Profesor, si a rato hace usted una pregunta y no le respondo, es porque su internet se me pega a rato, su imagen se queda pegada. Para Sí, que no, no, sí, así por si acaso. sí, no, sí, ahora me olvidé porque yo sentí, me da una señal aquí, yo siento, me da 3 pititos, y yo a veces me quedo detenido esperándolo, que son como 4 segundos, pero ahora seguí hablando como si nada. Ah, no, está Ya, bien, pues sí, para que no piense que lo estamos dejándolo ahí sin responder. ya, no, sí, entonces, ya, y estamos bien, ¿no es cierto? Así que aquí lo hicimos todo, hicimos un ejemplo, ilustramos con las unidades, se ve las unidades, cómo hay que multiplicar las cosas, es súper, no es tan difícil. Ahora, claro, lo complicado sería si este campo fuera un poquito curvo, ¿o no? O sea, si quisiera hacer lo mismo aquí en el borde del capacitor y las mismas preguntas, ahí aquí tendría que hacer, no es tanto, la fuerza no sería 5 por 3, 15 newton, y el trabajo no sería los 60 newton metros, que están todos siendo multiplicados esto, sino que tendría que ir a esta fórmula usted, e irse por la línea curva, y llegar a hacer esa operación. Y ahí obtendría los resultados. Exacto. Claro. Bien, así es que ahora, fíjense que lo que tenemos que comentar es que estos 60 joules de trabajo que hace el campo eléctrico, si la partícula, supongamos que voy a borrar estos números de aquí, este número, ya vamos, nos vamos a acordar que son 4 metros de distancia, lo voy a colocar aquí, 4 metros. Ya. Supongamos que la mesa tuviera no fuera plana, una superficie, se puede encontrar uno en ingeniería con algo que la superficie sea curva, así. ¿Qué le parece esa superficie? Un mesón que tenga una hendidura. Y usted tiene una partícula cargada aquí y lo suelta y va a llegar allá, por ejemplo. Y le preguntan, calcule el trabajo que hizo el campo eléctrico en ese nuevo camino. Se ve complejo, ¿no es cierto? Porque usted dice, bueno, ahí el de L, porque aquí, esto sirve para repasar un poquito lo que teníamos aquí, que llegamos a la expresión, aquí lo tratamos como un eje L, que comentamos
En este problema el eje L podría ser el eje X, si usted le llama X, o el eje Y, lo que sea. Así que aquí se le transforma, la última integral se le transforma en un dx o en un dy, según su sistema de coordenadas. Pero esa fórmula también le sirve a usted para cuando el camino es curvo, ¿ya? Y entonces usted tendría que ocupar esa fórmula ahí y hacer el producto punto de la fuerza por el camino. Entonces, ahí, diría usted, bueno, el campo eléctrico siempre es horizontal en todas partes, pero el elemento de camino aquí iría como en un ángulo de 45 grados, aquí va subiendo, aquí viene bajando. Entonces tendría que estar haciendo un producto punto en cada ubicación aquí, el campo eléctrico que es horizontal y el elemento de camino que va cambiando de dirección. Y tendría que hacerlo por pedacitos y después sumar todos los cálculos que hice y cuando suma ahí obtengo el resultado. En realidad tendría que hacer infinitos Profesor, pedacitos pero para una hacer eso. consulta independiente del camino, el resultado debería ser el mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué Independiente del dice? camino que tome. Bueno, eh, la respuesta corta es que sí. Tiene toda la razón usted. Pero eso uno al principio, de partida, uno diría, bueno, se podría hacerlo usted, ¿no es cierto? Entonces usted diría, bueno, voy a hacer el cálculo, y si hace el cálculo, usted lo hace matemático, todo, toda la integral, toda la cosa, y llega al mismo resultado, fíjese. Increíble, ¿no? Es una propiedad, fíjese, del campo eléctrico. Llega al mismo resultado, obtiene el mismo resultado. Y si usted llega después, fíjese que llega y lanza esta cosa y se da una parábola o cualquier trayectoria, le va a dar el mismo resultado para el trabajo. Parece sorprendente, ¿no? O sea, uno había dicho, bueno, empieza a hacer el cálculo y hay que hacer toda la integral y qué sé yo, y vamos a ver qué pasa. Y sí, usted tiene toda la razón, le va a dar el mismo resultado. Y esa es una propiedad muy importante del campo eléctrico. En otras fuerzas no les pasa lo mismo. Entonces al campo eléctrico le pasa eso. Y para esas fuerzas tan especiales en que el trabajo que hacen no depende del camino, se le llaman fuerzas conservativas. ¿Ya? Así que sumamente es crucial el tema. Es una fuerza conservativa. Hay pocas fuerzas conservativas. Usted en Física 1 estudió, por ejemplo, la fuerza que hace la Tierra sobre una naranja, que es el peso. El peso también es el nombre de una fuerza y es una fuerza conservativa. Y la otra fuerza conservativa que vio usted es la fuerza que hace un resorte sobre una masa que está en el extremo. Entonces el resorte hace una fuerza que depende de la posición, es menos k por x. Esa fuerza también es conservativa. El trabajo que hace el resorte sobre la masa no depende del camino que siga a la masa. Siempre le da el mismo resultado entre si el punto inicial y final es el mismo, el trabajo que hace el resorte es el mismo. O si el trabajo que hace la fuerza de gravedad también es el mismo. Y el trabajo que hace la fuerza eléctrica también es el mismo. Esas tres fuerzas son conservativas. Pero, por ejemplo, si aquí usted pusiera, si quisiera calcular el roce, entonces el roce también va a hacer trabajo cuando vaya por la mesa aquí. Y ahí usted calcula el roce, el trabajo de la fuerza del roce. Si va por acá, el roce tiene otra, o sea, calcula la fuerza del roce, puede ser la misma mesa que esta curva, y el trabajo no le da lo mismo. Al calcular el roce sería como torque, ¿no es cierto, profesor? Porque en una turbina, cuando yo calculo roce, es para saber el torque, el arrastre, por ejemplo, que tiene, no sé lo que voy a girar. En este caso sería igual el roce con el torque, fuerza A por ver, distancia. sí, un poquitito. Usted se dio cuenta que se le cortó la internet, o sea, se cortó la internet por un momento, ¿no es cierto? Sí, sí, se pega a ratos, profesor. Sí, pero a usted le llega, escucha una señal, como una campanita, una bocina que tun, tun, así o no, no escucha nada. No, a ratos se siente como una interferencia de radio, ¿no? Como, así Como como, interferencia de radio, pero no como una señal especial así. Porque a mí me llega como unos pitos, como un péndulo que suena tun, tun, qué sé yo. Eso como cuando está uno le suena curioso. un pitito en el oído, dice usted, profesor.
Sí, bueno, es que yo no sé cuándo estoy hablando, bueno, es que justamente suena el pitito ese cuando se corta, entonces usted tampoco lo alcanza a escuchar, pero yo O le me escucho la alcanza, mitad de repente, pues se pega su imagen, que yo lo estoy viendo por la camarita, entonces si su imagen se mueve, para mí quiere decir que usted está hablando, está interactuando, pero si se queda pegada la imagen, es que el internet se pegó. claro, pero que lo que pasó ahora fue que usted estaba hablando y de repente se cortó la comunicación y la campanita no me sonó a mí. Y después me empezó a sonar la campanita, entonces yo dije, a lo mejor la conexión suya es la que falló en esta oportunidad. Quizás, Porque pues, profesor. claro, eso es lo que estoy tratando de ver, eso es lo que estoy tratando de descubrir preguntándole. Porque yo cuando estoy hablando, de repente me suena la campana y yo me doy cuenta al tiro por el sonido y paro de hablar. Y me suena como tres campanazos, que son campanitas débiles, ¿me entiendes? Ya ahí yo Claro. sé que se restaura y ahí sigo hablando. Pero ahora me dio la impresión de que a usted se le cortó porque yo no sentía las campanitas. Ah, Entonces, por eso le quizás, preguntaba profesor. que algunas veces se me corta a mí o la señal en este sector donde estoy yo se echa a perder y en otras partes, en otras ocasiones puede ser la señal del estudiante. Y eso es lo que Claro, estoy... yo estoy acá en el centro, pues igual de repente hay interferencia, me encuentro en el centro de Antofagasta, entonces muchos choques de señales, en Claro, todas las casas hay internet, entonces claro. quizás, Pero aquí yo estoy en el balneario, estamos cerca. Pero estamos cerca ya. sí, también pasan esas cosas. Entonces era una curiosidad por saber si la señal aquí en el sector es la mala o en otras partes también. Bueno, Sí, pues no, si he tenido problemas harto igual con la señal, pues si ese día, por ejemplo, el día de la prueba, se me cortó la señal y la prueba se mandó después cuando entré al internet de nuevo, la prueba ya se había mandado y decía revisión 05, incluso como... Así que ese es un tema igual que tengo que conversar con usted, profesor, porque ese día cuando estaba haciendo la prueba, igual, pues acá hubo un accidente acá en 14 de febrero con Sucre, y de ahí se cortó la luz y después cuando volvió mi prueba ya se había enviado ya. mensaje que está intermitente o algo, Sí, ya, pues no, sí. ahí se me cortó. Se me cortó. Entonces, bueno, si está en una prueba y algo pasa, tómele un pantallazo, lo guarda, me lo podría mandar a mí ¿cómo se llama? Teams, como un backup. Pero el procedimiento que usted tiene que seguir es hacer pedir un formulario a la Secretaría de Física. Yo les voy a dejar la instrucción en el sitio, en el Moodle, y explicarle el problema, porque hay una comisión que estudia esos temas. Entonces va a decir, mire, Profesor, o sea, por favor, profesor, porque de verdad que necesitaba comunicarle eso también a usted, el asunto de la prueba, y para ver si existe alguna forma de solucionarlo o darlo al final del semestre como prueba pendiente, no sé. sí, no, por eso le digo que, pero tiene que hacer una solicitud y explicando su problema. Y cuando lo explica, le ayudaría si tiene un pantallazo o algo que Usted va lo a dejar los confirme. datos, ¿no es cierto? En el team va a dejar los datos para la solicitud. Bueno, es que por eso le digo, pero está bien que lo dejen el dato ahí en el momento. Usted puede decir, a las 11 se me cortó usted puede pegar un pantallazo, lo tira a Teams, al chat, ¿no es cierto? Ya, eso sirve. Entonces, después usted, cuando termina la prueba, al día siguiente, qué sé yo, conversa le pide a la secretaria un formulario, llena ahí, solicito dar la prueba pendiente porque mientras estaba dando la prueba, internet se me cayó, y si tiene un pantallazo, tanto mejor, pero si no, está bien, lo hace así y listo. Y lo manda a física y después hay una comisión que revisa. Y dice ya, ok, este estudiante hay que darle la prueba pendiente. Y lo que pasa que también Ah, aló, se volvió a todo, pegar. Ah, se sí, volvió a no sé. pegarse. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces le estaba explicando que si le manda eso y a veces se ve que hay una correlación, que a veces se puede, en todo un sector se apaga la internet y justamente el servidor se apagó a toda la misma hora, entonces es fácil de ver. Entonces las comisiones en general son bien, lo ven y nos mandan la lista a nosotros de los estudiantes que hay que tomar exámenes pendientes o pruebas Ah, pendientes. Así que ya, haga eso. perfecto. Yo lo voy a poner en Moodle la dirección de la secretaría para que le mande el formulario. ¿Ya? Ya, profesor.
Gracias. Y si no, ya de nada. Si no, escríbame en el Moodle, en el Teams. Recuérdeme, porque a veces estamos tan ocupados que se nos pasa por alto, pero les voy a poner el correo electrónico de la secretaria. Sí, pues sí, eso justo porque como usted es el coordinador del ramo y justo es el profesor que tengo para Física 2, por eso pensaba conversarlo con usted primero y ahora que estamos en clase y somos poquitos, se lo comenté. Sí iba a esperar hasta el final de la clase para comentárselo, pero como justo estamos hablando y salió el tema a rebotar del internet, se lo Sí, comenté. ya, perfecto. Ok, entonces estamos de acuerdo en que la fuerza electrostática es bien especial, que en el sentido de que el trabajo no depende del camino que siga el emoticón, va a darle el mismo resultado. En este momento no lo estamos comprobando, ¿me entiende? Usted lo mencionó, se acordaba del resultado. Podríamos, después vamos a hacer algunos ejercicios, a ustedes les podemos pedir un ejercicio que hagan, que compruebe que para dos casos distintos, por ejemplo, un camino que sea fácil calcular, que compruebe que es igual. Pero eso está demostrado, o sea, hay un trabajo de demostrar algo es fuerte, ¿me entiende? Matemáticamente estar seguro que sí, exactamente el mismo trabajo. No es que sea parecido nomás, sino que es el mismo trabajo. Bueno, y entonces por esa razón a esta fuerza se le llama fuerza conservativa. Es una fuerza que el trabajo solamente depende del punto inicial y del punto final de la trayectoria. Y para esas fuerzas tan especiales es posible definir una función en que dependa solamente de las coordenadas iniciales y finales. Y esa función es la energía potencial eléctrica en este caso. ¿Ya? Así usted tenía, en física uno tenía la energía potencial gravitatoria y en el caso del resorte usted tenía la energía potencial elástica. Y en el caso del resorte, por ejemplo, la fuerza que hace el resorte sobre una masa es menos K por X y la energía potencial y para el caso gravitatorio, la fuerza es mg, vertical hacia abajo, y la energía potencial es mg por z, digamos, si usted coge el eje z para arriba, o mg por h, que a veces en los cursos de mecánica usan esa letra, entonces usted dice mg por h, la energía potencial gravitatoria. Entonces aquí nosotros vamos a definir la energía potencial, ¿ya? Para eso vamos a la energía potencial eléctrica. Pero hacemos un paso intermedio y el paso intermedio es calcular cuánto cambia la energía potencial eléctrica en un proceso. Y en este caso vamos a calcular cuánto cambia la energía potencial de esta partícula cuando se desplazó desde este punto inicial a este punto final. Y la energía potencial eléctrica, fíjese, ¿alguien tiene idea qué le pasa? ¿Aumentará la energía potencial cuando va de aquí a acá? ¿Disminuirá? ¿Será la misma? Ya, es difícil acordarse de eso, ¿me entienden? Pero fíjese que les voy a dar al tiro cómo se calcula. Vamos a calcularla. ¿Cuánto cambia la energía potencial? ¿Cuánto era el Profesor, trabajo? ¿Sí? y al mover la carga, por ejemplo, estamos evaluando el cambio de la energía potencial, pero al moverse la partícula, ¿adquirirá energía cinética también? También, claro. Sí. ¿Y cómo se relaciona con la Ese es el energía tema. potencial eléctrica? Eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Ah, ya. ¿Ya? Así que nos vamos a ir paso a paso. Primera cosa que tenemos que tener claro es que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, ¿no es cierto? Aquí está escrito, sería aquí como en esto, la fuerza por el desplazamiento. Eso es la fórmula clave para el trabajo, ¿cierto? Y en general es esa que está ahí, es la integral de la fuerza por el desplazamiento, el cuadro amarillo. Eso es el trabajo. Si usted no sabe calcular el trabajo, va a estar en problemas. Pero si sabe calcular el trabajo, usted va a solucionar todos sus problemas. ¿Ya? Así que hay que tener ojo con esa ecuación amarilla, que en muchos casos usted lo va a hacer fácil, pero hay que saber hacerlo bien. Ya, el trabajo. En este caso particular, ¿cuánto nos dio el trabajo? El trabajo nos dio, lo voy a escribir aquí, W, ¿cuánto daba aquí? 60 60, ¿qué cosa? Newton metro o joules. Exacto, excelente.
60 newton metro o joule. A ver si aquí me da, no me deja escribir aquí. Tengo que hacer malabares, yo, ya, 60 joule. Ahí voy a poner la J. 60 joule de trabajo. Ok, ahora vamos a calcular, ya tenemos calculado el trabajo cuando la partícula va desde x0 a x. En este caso, el trabajo no depende del camino, y entonces se define una energía potencial, y lo que sabemos, podemos calcular fácilmente, es cuánto cambió la energía potencial desde aquí hasta acá. Lo que cambió la energía potencial es esto mismo, 60 joules, pero con signo cambiado. Así que la energía potencial, el cambio de energía potencial, lo voy a poner aquí, el cambio, la letra griega delta, el cambio de la energía potencial U es igual y al negativo del trabajo. Esa es la operación que hay que hacer. Así que por eso que yo le decía, si usted aprendió a calcular el trabajo y lo hace bien, y si le piden cuánto cambió la energía potencial de la partícula, acuérdense de colocar el puro signo menos, nada más. Eso es todo. Y tiene el punto adicional ganado. ¿Cuánto cambió la energía potencial entonces? Cambió menos 60 joules. ¿Qué significa eso? Que disminuyó 60 joules, nada más. ¿Qué le parece? ¿Aló? Sí, aquí estamos, profe, aquí lo escuchamos. Ya, así que disminuyó 60 joules. Ahora voy a hacer algo al tiro, vamos a seguir discutiendo con esta para que nos quede, porque ya esto no estamos entendiendo, aquí no estamos entendiendo, ¿no es cierto? Este delta U, le estoy dando la definición, esta es una definición, así se define, es el negativo del trabajo correspondiente, digamos, después hay que ver bien los límites ahí, pero aquí lo estoy ilustrando, 60 joules. Disminuyó 60 joules porque es negativo el trabajo cuando va desde aquí hasta acá, porque el trabajo era 60 joules cuando va de aquí hasta acá, entonces el cambio de energía cinética cuando va de aquí hasta acá es menos 60 joules, o sea, disminuyó en 60 joules. Disminuir significa que bajó, por eso está este signo. Pero hasta este momento no hemos definido específicamente qué valor tenía aquí y qué valor tenía acá. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que trabajar un poco. Porque, por ejemplo, aquí dicen que la energía potencial cambió en 60 joules, pero no nos dicen qué energía potencial tenía al inicio y qué energía potencial tenía al final. Lo único que nos dicen es que disminuyó 60 joules. ¿Cuál podría ser un número arbitrario? A ver, piensen en un número arbitrario que tenía al inicio. Si alguien puede pensar, ¿cuántos joules podría tener al inicio? Asignémosle un número arbitrario. Un voluntario o voluntaria. ¿Qué número podríamos asignar? Cualquiera. Un 6. 6. Ya, si aquí tiene 6, entonces al final, ¿cuánto tendrá? Menos 54. Sí, bien. Escogió un número difícil usted, ¿o no? Ya, otro No, número. No, está bien, pero lo hizo bien. Otro número más fácil. A ver, ¿qué número podría ser para calcular fácil? Al inicio, ¿cuánto? Yo voy a escoger, por ejemplo, ya si digo 100 al principio, al final, ¿cuánto tendrá? 40. 40. Bien, excelente. Son dos posibilidades. Hasta este momento, con esta definición, a usted le dan la diferencia, usted puede calcular la diferencia, pero no puede determinar el número de cada cual. Así es que si pone 6, sería menos 54. Si pongo 100, serían 40. Si le coloco que aquí vale 0 la energía, la energía potencial, ¿ya? El U, la energía potencial, si vale 0, ¿cuánto valdrá al final? Menos 60. Menos 60. O sea, vale 0 joule, al final entonces va a valer menos 60 joules. Si aquí usted pone 0, que la energía potencial aquí vale 0, ¿cuánto tendría que valer acá? 60. Claro.
O sea que hay infinitas posibilidades, ¿o no? Exacto. Exacto. Así que hasta este punto no está especificado bien cuánto vale la energía potencial de la partícula en cada punto, pero sí, con esta definición sabemos cuánto cambia. Ya, ese es un punto súper importante en esta discusión y cuando usted lo lea los libros se va a dar cuenta de eso. Ese es un punto importante. Después hay que hay que seguir trabajando para asignarle un valor específico. De lo que cogimos usted y yo, vamos a asignar un valor arbitrario, o sea, vamos a asignar específicamente qué energía tiene aquí y qué energía tiene acá. Ese es más o menos eso es el plan, digamos. ¿Ya? Entonces, vamos a formalizar un poquitito que el cambio de energía es negativo del trabajo, y el trabajo ya sabemos cuánto vale. El trabajo es la fórmula amarilla que está ahí. Así que lo que cambió la energía potencial es eso mismo con signo negativo. Y eso yo se lo escribí en otra transparencia aquí, creo, no, esa es la misma. Aquí. Cambio de energía potencial eléctrica delta U. Si el campo es estático, entonces, esto es un repaso del trabajo que hace el campo eléctrico, la fuerza eléctrica sobre la carga Q sub 0, cuando esta va desde A a B, es la fuerza por el desplazamiento. Es lo óptimo. Y aquí la fuerza es Q sub 0 por E. Y aquí saqué Q sub 0 para afuera porque es constante. Así que esto es el trabajo. No depende del camino, lo que comentábamos. Y aquí podríamos decir, que, entre paréntesis, la fuerza eléctrica es conservativa. Por eso no, y eso significa que no depende del camino. Bueno, entonces vamos a definir el cambio de energía potencial eléctrica. ¿Cuánto va a ser el cambio en este proceso? Ahí está. El cambio de energía potencial eléctrica entre estos dos puntos, y después vamos a explicar un poquito más la notación, es igual al negativo. Es menos el trabajo cuando la partícula va de A hasta B, desde A hasta B, de la fuerza eléctrica sobre la carga de cero. Y aquí, a la próxima ecuación, vamos a reemplazar el valor de este W, que es esto, para ponerlo así. Eso es lo que cambió la energía potencial eléctrica del sistema en ese ejercicio. Entonces, ya aprendimos eso, ¿no es cierto? Ahora estamos aprendiendo hasta eso. Entonces ya vemos que no tiene un valor específico de la energía potencial eléctrica. Aquí el nombre es esto, energía potencial eléctrica, el U. Y el delta es el cambio. Bueno, aquí entonces el cambio de energía potencial eléctrica, este delta U. Bien. Así que ya hemos discutido varias cosas y aprendimos un concepto nuevo, varios conceptos nuevos, pero por lo menos que la fuerza eléctrica es conservativa y que el cambio de energía se puede definir para la fuerza conservativa siempre un cambio de energía potencial, en este caso energía potencial eléctrica. Ahora hagamos un ejercicio sencillo, porque aquí también hicimos un paso súper sencillo que fue solamente cambiar un signo, ponerle un signo menos ahí. Ahora hagamos esto, aquí tenemos el cambio de la energía potencial del sistema, que es esto, pero ¿y qué pasa si dividimos por Q sub 0 a ambos lados de la ecuación 4? Así como hasta aquí. Dividir por Q sub 0. Aquí desaparece y nos queda eso nomás. Queda la integral del campo. Esto me gustaría si alguien le da... ¿Qué podría interpretarse esto? ¿Cómo se podría interpretar esta expresión? Esto, digamos, lo voy a decir de nuevo, esta aquí dice claramente el cambio de la energía potencial eléctrica del sistema. El sistema, en cierto sentido, siempre hay que definir bien el sistema. Ya aquí yo todavía no he hablado mucho de eso, pero ahí tomémoslo así, el sistema son las dos placas y el emoticón, no hay más. Bueno, es todo lo que hay ahí, las placas, el campo eléctrico producido por las placas y el emoticón, ese es el sistema. Y aquí está diciendo que lo que cambió la energía potencial del sistema es toda esta expresión de la integral. Y entonces lo que cambia toda la energía potencial del conjunto. Pero estamos suponiendo que las placas, por ejemplo, siguen iguales, que es un tema, digamos, ¿ya? Entonces estamos suponiendo que se mantiene la distribución de los sigma en las placas, entonces esa parte sigue igual. Entonces lo único que cambió de posición fue el emoticón. Entonces,
esta definición es para el sistema, pero uno en este caso particular dice, bueno, es el cambio de energía del emoticón, porque el otro no cambió, porque el otro siguió igual. ¿Ya? Eso no lo hemos discutido ni lo hemos conversado, pero es como la primera discusión que tuvimos sobre la cosa metálica. Aquí, claro, usted podría decir, bueno, pero si este emoticón se viene para acá, entonces estas cargas seguirán en las mismas posiciones, ¿sí o no? Ya, entonces esa es una discusión. Ahora también este es un modelo, entonces vamos a suponer que esto sí sigue igual, ¿ya? Fíjese que usted al principio podría decir, ok, pero aquí a lo mejor estas cargas se acumulan un poquito cerca del emoticón aquí, y acá no están tan parejas. Ya es un tema. Entonces, aquí, como digo de nuevo, un modelo, estamos suponiendo que todo eso es parejo, aquí también, que significa que la carga está distribuida en forma uniforme. Y cuando se mueve esto, vamos a mantener esto igual. Y si hay alguna pequeña variación de eso, lo vamos a ignorar, ¿me entiende? Y vamos a hacer nuestro cálculo como que esto no cambiara. Y entonces el cambio de energía de todo el sistema, al final de cuentas, como las placas no cambian, entonces eso no cambia, y lo único que cambia es la energía potencial del emoticón. Ya. Así que hay que irse con cuidado aquí, porque aquí hay gente que sabe. Así que eh, vamos a la otra transparencia donde estábamos discutiendo aquí. Entonces, ya, ahora vamos a hablar así, que este es el cambio de energía del emoticón, aquí. Ya hemos explicado la situación. Y cuando dividimos por Q sub 0, ¿qué nos va a dar entonces? ¿Cómo se podría interpretar eso? Este era el cambio del cambio de energía potencial eléctrica del emoticón, que el emoticón, ¿se acuerdan? Tenía 3 coulombs, siempre lo usamos así. Y si aquí usted divide por los 3 coulombs, ¿cómo se llamaría? ¿A qué corresponde entonces? ¿Cómo lo pensamos? ¿Qué significado tendrá? ¿Se puede dar alguna interpretación a eso? ¿Aló? Eso, ya, ahora sí. Chuta, ahora tenemos otro ruido. ¿Se escucha el ruido, no? ¿Aló? ¿Se perdió la comunicación con ustedes o no? Ahí volvió, profe, ahí volvió. Ahí volvió, ya, ok. Que también estoy teniendo ruido aquí estoy teniendo ruido con el vecino que está taladrando las murallas. ¿Se Ah, le escucha tocó o el no? vecino Yepeto. Sí. Así es que vamos a ver si ojalá que me deje hacer la clase, si no voy a tener que salir a pelear con él. Bueno, entonces vamos aquí. Estamos discutiendo, tratando de darle un significado a esta expresión. Estamos diciendo que U, el delta U, sería el cambio de energía potencial eléctrica del emoticón. Cuando dividimos por Q sub 0, nuestro emoticón que tenía 3 coulombs, ¿cómo se interpretaría esto? Ya, esto se interpretaría como la carga, el cambio de energía potencial por unidad de carga. O, ¿se acuerdan? Podríamos decir el cambio de energía potencial por cada ojo del emoticón. ¿Se acuerdan de esa idea que lo discutimos con las fuerzas? Cuando dividimos la fuerza por Q sub 0, quedaba la fuerza por unidad de carga, la fuerza que hacía la otra partícula sobre cada carga del emoticón.
Y eso, al final de cuentas, le pusimos un nombre a la fuerza por unidad de carga, le pusimos el nombre de campo eléctrico, ¿ya? Aquí, esto va a ser el cambio de energía potencial eléctrica por unidad de carga. Y también le vamos a llamar de otra manera, no le vamos a poner otro nombre. Lo vamos a bautizar como el cambio de potencial eléctrico. Eso es el cambio de potencial eléctrico. Así es que aquí, esto U es el cambio de energía potencial eléctrica. El delta V es... Profesor, ¿y el cambio lo dejamos con las mismas unidades de trabajo, newton metro igual? Bueno, cuando el cambio de, ¿qué cosa? ¿El cambio de potencial eléctrico? Claro, el delta U queda con las mismas unidades Bueno, de pues aquí, esto del delta U era, ¿qué unidades tenía el delta U? Porque el delta U, el delta U tiene que ver con el trabajo era newton metro, ¿no es cierto? Que era joule. Claro, a Entonces, eso me refería, si adquiere las mismas unidades quedaría ¿no? el Sí, pues valor. aquí, bueno, aquí mismo, veamos. Esto tiene newton metro, que es joule, y aquí hay un signo igual. Así que a este lado también tiene que ser joule. Si esto es joule, esto lo da en joule usted también, Ah, ¿cierto? ya, profe. Obvio. Entonces, aquí usted tiene que el cambio de energía potencial eléctrica son tantos joules. Así es que en el caso que estábamos viendo, claro, en el caso que estábamos viendo que dijimos que aquí el trabajo era, o sea, el trabajo era 60 joules, el trabajo, y el cambio de energía potencial es el negativo de eso, o sea, son menos 60 joules. Disminuyó la energía potencial en 60 joules, o sea, se mantiene en la misma unidad. ¿Ya? Entonces, aquí ahora, esto quedó en Joule, esto. Ahora cuando dividimos por Q sub 0, esto estábamos diciendo que corresponde al cambio de potencial eléctrico. No de energía potencial, sino de potencial. ¿Ya? Así que hay una pequeña diferencia en el lenguaje ahora, va a ser cambio de potencial eléctrico. Nos vamos a saltar la energía, es otro nombre. Cambio de potencial eléctrico. Y además, en vez de usar cambio, se usa más la palabra diferencia, que también una diferencia es un cambio, ¿no es cierto? Pero se usa como sinónimo, se dice diferencia. Entonces, vamos a estar hablando de diferencia de potencial eléctrico, cuando dividamos por Q sub 0. Así que hay dos pequeñas cositas que hay que ver ahí. Entonces, aquí dividimos por esta y a esto le vamos a llamar diferencia de potencial eléctrico. Lo otro le llamamos cambio de energía potencial eléctrica. Bien, así es que partiendo con nuestro trabajo, al principio cambiamos un signo menos y ahora estamos dividiendo por Q sub 0, que son dos operaciones matemáticas súper sencillas. Y hemos ido desde un cambio de energía potencial eléctrica a una diferencia de potencial eléctrica. Y en electricidad, los ingenieros eléctricos a esta diferencia de potencial eléctrica les gusta llamarle voltaje. Así que aquí usted tiene cuánto es el voltaje en el sistema entre esos dos puntos. Simplemente tiene que ahora dividir por Q sub 0. Así es que nuestro ejemplo, usted diría que en nuestro ejemplo que teníamos aquí, para calcular la diferencia de potencial o voltaje entre el punto X0 y X, lo que tiene que hacer es tomar esto y dividirlo por el valor de la carga, por 3. Así que le va a salir 60 dividido por 3, 60 joules, menos 60 joules, digamos, menos 60 joules, dividido por 3 coulombs, y le va a dar un voltaje de 60 dividido por 3 son 20. 20 joules. El joule por coulomb, entonces, ¿cómo le vamos a poner? ¿Qué nombre le podríamos colocar? ¿Me siguen con la idea del cálculo, no? Sí, profe. Joule Coulomb quedaría como volt porque es trabajo por unidad de carga. Exactamente. Así que aquí esto, que es, en vez de llamarle cambio, le vamos a llamar diferencia, diferencia de potencial eléctrico, ¿ya? Entre los dos puntos son 20 joule por coulomb y eso es volts. Así que hay una diferencia de
menos 20 volts. Esa es la diferencia. Menos 20 volts para nuestro ejemplo de las placas. Así que esta placa, la diferencia de entonces la diferencia es el final menos el inicial, son menos 20 joules. Significa que este está a 20 volts, son 20 volts, perdón, la diferencia potencial, 20 volts. Este está 20 volts más bajo que este. Esa es la diferencia o el voltaje entre estos dos puntos. Son 20 volts. Así que si usted toma su voltímetro, ahí le va a marcar 20 volts. ¿Ya? Y el potencial cerca de la placa positiva está mayor que acá. O sea que el potencial, en realidad, la diferencia potencial son menos 20 volts. Significa que decayó. Venía un potencial alto y aquí en esta parte, si grafica como el potencial así, viene bajando el potencial. Así que aquí hay un potencial más alto que acá. La diferencia son 20 volts. Ahora, no le está diciendo hasta el momento qué potencial tiene en cada punto. O sea, aquí No, podría pero tener... por lo general, profesor de electricidad, cuando hablamos de diferencia potencial, siempre nos referimos a uno de los lados con potencial cero. ¿Me entiende? ya, claro, Entonces, sí, por está bien. ejemplo, sería final menos inicial, entonces podríamos decir en la dirección de la partícula, en esa placa habrían 20 volt y en el otro lado habrían 0 volt. Entonces sería Ya, final menos inicial, 0 menos claro. 20, y ahí están los menos 20 volt. Claro, por eso, esto menos esto le da los menos 20. Entonces esto tiene 0 y este tiene 20. Es una posibilidad, como usted dice. Pero fíjese que dice que es negativo esto, y esto es positivo, y usted dice ya, esto le coloco 0 y aquí 20. Entonces me da 0 menos 20, me da los menos 20 voltios. Está bien. Pero yo podría haber dicho que yo podría pensarlo como que aquí tiene 100 volts. No, pero yo Ya, lo llevé a la fórmula, pues profesora, el delta U que usted tiene, y que tiene menos W en menos sí, 60, y lo dividió por la carga por 3, menos 60 dividido por 3, menos 20. ¿Me entiende? claro. Eso es lo que Entonces, cambia. O sea, claro, el voltaje disminuye en 20 volts cuando va desde aquí hasta aquí, ¿o sí o no? exacto, a eso me refería. Ya, disminuye en 20. Sí, hay una Pero, caída de voltaje, hay una caída de voltaje a lo que se llama. exactamente, una caída de voltaje de 20 volts. Cayó 20 volts. Aquí está 20 volts más alto que acá. Eso es lo que le marca el instrumento. 20 Ah, sí, volts, bueno, yo la referencia del 20 y 0 fue así un ejemplo, pues puede ser ya, cualquier valor. está bien, a eso vamos. Entonces, hasta este momento no hemos dicho específicamente cuánto vale el voltaje, o sea, cuánto vale el potencial eléctrico aquí ni acá, sino que hemos conocido la diferencia de potencial eléctrico, que son 20 volts, la diferencia. Y a esa diferencia le llamamos voltaje. Así que hay un voltaje de menos 20 volts, ¿ya? La diferencia de potencial eléctrico. Hay un potencial eléctrico aquí, hay otro potencial eléctrico acá, y la diferencia entre ellos es, cuando va desde aquí hasta aquí, usted ve que hay una diferencia que decae en 20 volts. Ya, listo. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora si alguien le pregunta, bueno, pero ¿qué potencial eléctrico hay aquí? Quiero saber específicamente. Usted le podría decir como muy buen ingeniero, y dice, mire, en realidad no importa cuánto valga aquí ni cuánto valga acá específicamente, si lo único que realmente importa es la diferencia, porque físicamente eso es lo que importa. Y al ingeniero también le va a importar físicamente que hay una diferencia de potencial. No importa qué valor tenga aquí y acá, pero que tenga la diferencia de 20 volts, que aquí sea 20 volts el potencial eléctrico sea 20 volts más alto que aquí. ¿Ya? Eso es lo que importa. Podría ser aquí 100, entonces aquí tendría que ser 80. Podría ser 0 aquí, aquí sería menos 20. Podría ser 10 aquí, aquí sería menos 10. Pero eso experimentalmente usted no lo puede distinguir, y lo que distingue es nomás que el voltímetro le está marcando que aquí hay 20 volts menos que acá, le pone 20. Y si usted cambia la polaridad del voltímetro, le da, para un caso le da menos 20, para otro lado le da más 20. Y usted aquí tiene que saber que este es el lado que está a mayor voltaje que este, porque esta es la placa positiva. Así que usted dice, ya aquí está, si aquí digo 0, aquí digo 20. Pero si aquí yo hubiera puesto 0 aquí, bueno, aquí daría menos 20. Si pongo 10 aquí, aquí sería menos 10. Bien, las tres posibilidades son válidas perfectamente. Así que ya sabemos cuánto es la diferencia potencial entre estos dos puntos, y si quisiéramos podríamos saber, si supiéramos la distancia que hay entre la placa y este punto y la placa, y consideramos todo, podríamos saber cuál es la diferencia de potencial entre las dos placas.
porque la diferencia potencial, fíjese que no depende de la carga. Así que la diferencia potencial, fíjese que nos quedó al final de cuentas, la diferencia potencial nos quedó aquí. No depende ni de la carga ni de la trayectoria, como dijo usted recién. Por eso nos importa el inicio y el final solamente. Claro, aquí se ve la fórmula. Cambio, la diferencia potencial eléctrico, que se llama el voltaje, aquí no aparece la carga. Depende del punto inicial y final nomás, pero no depende del camino. Coincide Exacto, con de la trayectoria. No depende de la trayectoria o del camino. La integral se llama de línea, así que también alguien podría decir no depende de la línea. Está bien, como matemáticamente, digamos. Entonces hay distintos lenguajes para los matemáticos, para los físicos, para los ingenieros, pero se están refiriendo a esa ecuación, digamos. Bien, bueno, hemos avanzado harto, ¿no? Porque hemos discutido el trabajo mejor ahora ya con más casos y hemos... Ahí volvió. Ya, sí. Entonces hemos asociado que hay una diferencia de energía potencial entre los dos puntos y hay un cambio de energía potencial entre los dos puntos, o también se podría decir diferencia, pero para el voltaje sí, hay una diferencia de potencial eléctrico entre los dos puntos, o sea, hay un voltaje entre los dos puntos. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Ahora yo creo que nos va a quedar para la próxima clase darle valores específicos a la energía potencial y al potencial eléctrico. ¿Ya? Eso es una cosa que vamos a tener que hacer. Quizás ahora, porque nos quedan como 5 minutos nomás de la clase estrictamente, hacer un ejemplo para calcular trabajo para un ejemplo un poquito más complicado. Porque aquí, en este ejemplo, claro, eran sencillos, porque el trabajo lo calculamos cuando el campo era uniforme. O sea, eran estas líneas paralelas aquí estaban con cierta inclinación, ahí pudimos calcularlo. Pero ¿qué pasa si el campo va variando? ¿Cómo calculamos el trabajo? Entonces ahí como va variando, vamos a tener que ir a trabajar con esta fórmula, la amarilla. Y un ejemplo que se nos puede presentar muy fácil, muy directo, es, a ver si aquí tengo, calcular, por ejemplo, este ejemplo. Veamos este ejemplo aquí, miren. Se los voy a presentar nomás en los 5 minutos que nos quedan. Coloquemos una carga Q mayúscula en el origen. Aquí, el eje R positivo para la derecha. Bueno, este va a ser positivo para todos lados, porque en coordenadas polares esféricas, el eje radial es positivo saliendo del origen, así que también es positivo a la izquierda. Y saliendo de la página o entrando con cualquier dirección. Bueno, siempre es positivo el R. Esto es para calcular el trabajo electrostático sobre una carga de prueba Q sub 0 positiva. Vamos a poner aquí una carga Q sub 0 positivo, ahí está, en este punto A, y vamos a calcular el trabajo que hace el campo eléctrico cuando la partícula se desplaza desde A hasta B. Tanto la carga que se desplaza, el Q sub 0, como esta carga Q mayúscula, carga fuente, que aquí se mantiene clavada, esta no se mueve, ¿ya? Era como las placas no cambian. Entonces aquí esto produce un campo, sí, que es distinto al de las placas, que es este campo que está aquí. El campo producido por una carga puntual Q mayúscula es la constante de Coulomb por Q mayúscula dividido por la distancia al cuadrado. Bien, así es que el gráfico de esta función de KQ partido por R cuadrado, la gráfica de 1 partido por R cuadrado es esta. Usted la puede graficar 1 partido por R cuadrado. Ahí está. Y habría que calcular, tenemos el campo, y ver qué fuerza siente esta partícula Q sub 0. Aquí está el emoticón, que aquí no se notan los ojos, pero este era nuestro emoticón que estamos ahí. Entonces la fuerza que siente este emoticón, la fuerza que hace la carga fuente sobre la carga de prueba, nuestro emoticón, es simplemente la carga del emoticón por el campo. Así que aquí tenemos el campo, lo tenemos que multiplicar por Q sub 0, nada más. Ahí está la fuerza sobre él. Y el trabajo, tendríamos que hacer la integral de esto por el desplazamiento, o sea, integrar esto
por el desplazamiento. Y en este caso el desplazamiento en la dirección R se escribe dr. O sea, habría que calcular así como esto. El trabajo que hace la fuerza eléctrica sobre Q sub 0 cuando va desde A a B es esto en general, y para el caso particular de la dirección R, el dl se nos transforma en un dr, y hay que poner el vector R unitario entonces. ¿Ya? Y la fuerza, sabemos que es KQQ partido por R cuadrado por R unitario. Así que nos queda ahí un producto punto y qué sé yo. Bien, así que ahí vamos a tener que seguir este cálculo en la próxima clase. Pero, bueno, ¿qué les parece hasta ahí nomás? Esa parte lo dejé expresado, ahí lo tienen en el video. Y aquí, si tienen tiempo, si no los libero ahora al tiro. ¿Alguien tiene clase o les dejo, quiero gastarle a lo mejor 2 minutos en hacer pensar alguna cosa para que no se vayan a confundir? Esto es positivo. Esta de acá también es positiva. Esta es la misma, ¿no? Esta ya la estamos moviendo hasta aquí. Esta es una sola carga, así que esta se va a desplazar hasta aquí. Debería borrar esa porque a lo mejor confunde. Ya, este emoticón. ¿Qué pasaría si este emoticón usted lo tiene tomado, siente esta fuerza en esa posición, y si usted lo suelta, ¿para dónde se mueve? ¿Para dónde se desplaza? Hacia el lado derecho, porque si las dos cargas son positivas se repelen, pues, ¿no? Claro, exactamente, excelente. Pero aquí le están preguntando cuál sería el trabajo que hace el campo eléctrico cuando este emoticón se mueve hacia la izquierda, de aquí hasta acá. Sería ¿Tiene como sentido? luchar en contra, en sentido contrario. Sí, pero tiene sentido entonces preguntarse eso, ¿cuánto vale el campo eléctrico cuando va desde A hasta B? O sea, cuando va desde aquí hasta aquí. ¿Puede esta partícula encontrarse aquí y después encontrarse acá o no? Sí, sí podría. ¿Cómo podría ser? Es que bueno, al papel le cabe de todo, pues, profe, si No, no, tratándose no, de no, no, fórmula. no. Sí, no, pero en serio, si usted tiene esta partícula aquí, yo la pongo en el boticón, póngale que la traje aquí y yo quiero calcular el trabajo que hace el campo eléctrico de aquí para acá, cuando se desplace de aquí para acá. Pero resulta que yo la suelto y se va para el otro lado, entonces que no puedo calcular. Pero ¿cómo podría ser que esta cosa se desplace de aquí para acá? Es que ahí va la integral, pues, porque sería como, por ejemplo, que esa partícula irla moviendo un poquito y medir ahí, irla mover Ah, otro poquito y medir, pero, mover otro. pero usted dice irla moviendo. ¿Quién la va a ir moviendo? No, habría que aplicarle un trabajo para moverla, pues, O sea, habría que aplicarle una fuerza, ¿o no? una fuerza, claro. Claro, o sea, tendría que usted, si la tenía tomada aquí, si usted la suelta, esta partícula se le va a ir hacia la derecha. Pero usted tendría que aplicarle una fuerza y usted empujarla, ¿o no? Exacto, porque a medida de que la fuerza vaya aumentando, va a tener más posibilidades de luchar en contra del campo. Ya, Entonces voy aumentando progresivamente la fuerza y cuando llegue al punto B, y va a tener la fuerza necesaria para mantenerse en ese punto. ya. Pero el tema central, aparte de los detalles, que por sí sola no va a ir a B, ¿no es cierto? No, Sino que técnicamente necesita un agente externo para que la lleve desde A a B. En este una caso fuente. sería una fuerza externa. Porque el sistema aquí es la carga Q mayúscula y la carga Q minúscula. Por sí sola, esta sería para allá, pero tendría que haber un agente externo, su mano, para que la lleve de aquí hasta acá. ¿Cierto? Sí. Sería una posibilidad. Y en ese caso, eso es lo que le están preguntando. En ese caso, la partícula se desplaza desde A a B. ¿Cómo se desplaza? Bueno, ni siquiera se preguntan en los libros cómo se desplaza. Usted decía, bueno, qué raro, yo pensé que se movía para el otro lado. Bueno, es que necesita un agente externo. Entonces, pero no importa, nosotros no nos va, el agente externo va a tener que hacer trabajo, como usted dijo. Alguien va a tener que hacer una fuerza para O sea, al allá. final la pregunta es como cuánto trabajo necesito para mover la partícula de A a B, ¿no? Bueno, pero fíjese que la pregunta no le hacen, no le preguntan a usted cuánto trabajo usted necesita. La pregunta es, ¿qué Necesita la... trabajo hace el campo eléctrico? Fíjese que son bien especiales las preguntas en física, porque usted dice, pucha, yo soy el que hago el trabajo y nadie se preocupó de preguntarme qué trabajo hacía yo, sino que me siguen preguntando por el trabajo que hace el campo eléctrico.
No le preguntan aquí el trabajo que hace el agente externo. Es un tema, porque usted diría, bueno, yo voy a tener que hacer trabajo, eso me va a costar energía, eso me deberían remunerar a mí por eso, así que mi trabajo vale y me gustaría calcular el trabajo que hago yo. Pero está bien, eso es cierto. Pero aquí en esto nos estamos enfocando siempre en el trabajo que hace la fuerza eléctrica. Y entonces, eso es una cosa que hay que mantener en cuenta. En estas discusiones nosotros estamos enfocándonos en el trabajo que hace la fuerza eléctrica. Y hay otro trabajo involucrado. Eso no hay duda. En este caso, usted que tuvo que hacer el trabajo, tuvo que hacer trabajo. Pero la pregunta, y siempre está enfocado en el trabajo que hace el campo eléctrico. Es que sería lo mismo porque, por ejemplo, si yo intento calcular el trabajo que necesito para mover la partícula de A a B, va a ser el mismo trabajo que va a ejercer el campo con el signo contrario, ¿no? ¿No? Ah, bueno, depende cómo la mueva usted, pues. Póngale que si usted llega y empieza a correr con la partícula para allá, usted para eso necesita hacer más fuerza que el campo eléctrico. No sería igual. Podría ser, póngale que usted llega y dice, ya voy a empezar a empujar esto y le pone harta fuerza y le gana el campo eléctrico, empieza a acelerar para el otro lado. Y puede pasar hasta por aquí, hasta allá. ¿Qué trabajo hizo usted? A lo mejor hizo un montón de trabajo. Entre A y B, a lo mejor usted hizo mucho trabajo. Entonces, entonces ahí cuando uno se empieza a preocupar y a preguntar qué trabajo hace el agente externo, tiene que empezar a poner condiciones. Entonces, si usted se enfoca en el trabajo que hace el campo eléctrico, ahí no hay condiciones. Entonces aquí va a depender cómo está su ánimo. A lo mejor usted está súper cansado y empieza a empujarla lentamente. Entonces usted a lo mejor hace un poquito más de fuerza que el campo eléctrico. Si se apura, hace más fuerza que el campo eléctrico. Después a lo mejor si se pasó para allá, usted va a tener que frenarse y usted mismo tratar de que no se pase. Entonces su fuerza va a ir variando y va complicando el cálculo. Entonces, ese es un punto. Ahora, los libros, ¿cómo lo dicen? Ah, es que bueno, algunos libros se enfocan en el agente externo y dicen lo que usted dice. Bueno, es que yo la voy a mover con una fuerza exactamente igual a la fuerza eléctrica. Y ya, pero si usted aquí hay una fuerza eléctrica para allá, para la derecha, y usted la empuja hacia el origen para acá, con la misma fuerza. Bueno, hay que discutir eso porque si son las mismas fuerzas, entonces se mueve o no se mueve, porque la fuerza neta es cero. Entonces, bueno, en realidad usted le hace un poquito más de fuerza que la fuerza eléctrica y la empieza a mover cuasi estáticamente, lentamente. O sea, le dicen, bueno, usted va a mover con velocidad constante. Pero si uno dice, bueno, pero si originalmente estaba en reposo, usted tuvo que aplicar una fuerza mayor que la eléctrica para moverla. Y Eso es después, lo que le he intentado decir todo el rato, pues, profe. pero es que no me lo dijo. Pero sí se lo he estado diciendo, solamente que, claro, usted no me lo entendía de la forma que se lo quería explicar, pues, pero le quería decir exactamente lo mismo. Ya, pero se da cuenta que ahí hay que especificar, o sea, usted tendría que decir, bueno, vale lo mismo que el trabajo que hace el agente externo, pero ahí hay que empezar a discutir y esas son las discusiones que no son sencillas. Claro, pero el agente Yo externo le dije tendría que había que ir aumentando la fuerza de a poquito hasta ir combatiendo el campo, hasta llegar a B, pues eso fue lo que le estaba diciendo. ya, bien. Entonces usted estaba pensando en eso, en el trabajo como cuasi estático que le llaman los libros, ¿no es cierto? Claro, porque para mí la integral es el camino, pues entonces si va a ir aumentando la fuerza, va a ir aumentando hasta llegar a B, ¿me entiendes? Es que la fuerza, es que si usted aumenta la fuerza, a ver, es que tiene que tener cuidado, porque no puede sobrepasar a la fuerza eléctrica, porque si usted aumenta, aunque sea sobrepasa, si póngale que la fuerza eléctrica en cada punto tiene cierto valor, aquí está. Y si usted en cada punto tiene un poquito más de fuerza, va a ganar energía cinética extra. A lo mejor se va a pasar un poquitito para el otro lado. Entonces tiene que tener mucho cuidado como lo plantea, tiene que ir como exactamente equilibrando la fuerza eléctrica, con el puro signo cambiado, como usted dijo. Lo mismo que hice yo, pero con el signo cambiado, está bien, pero eso tiene sus complicaciones, porque si está en reposo, usted la saca un poquito de reposo y después tendría que mantenerse, pero justo por inercia irse con velocidad constante.
siempre con velocidad constante, usted constante, pero se pasaría con la velocidad constante. Entonces al final va a tener que frenarlo un poquitito. Entonces Sí, aquí porque supuestamente, profesor, si yo estoy viendo el punto A, en ese punto A, donde no se está ejerciendo sin ninguna fuerza ni nada, estaría con trabajo cero, ¿verdad? En el punto A. ¿Podría tomar como trabajo cero? ya, ahí llegó la señal de nuevo. Ahí sí llegó, ¿no? Lo que le decía, profesor, que por ejemplo en el punto A yo podría tomar como que el trabajo ahí es cero, ¿verdad? Total, el trabajo total. O sea, bueno, en el punto A mismo está en Sí, reposo. porque Entonces, todavía no se está moviendo, claro, está en reposo, a eso me refiero. no, claro, ahí está cero. Sí, es cero, no hay trabajo. Nadie hace trabajo. Ah, ya, ya no, si eso era lo que... No, está bien, usted tiene todas las ideas. Pero algunos libros se centran en esa discusión. Así que usted esté atento si alguien en algún libro se están centrando en el agente externo, que ahí, si usted está hablando del trabajo que hace el agente externo, tiene que decir que es cuasi estático o es justo casi una milésima nomás, una infinitesimal un poquito más para empezar y después irse con velocidad constante y después un infinitesimal para frenarlo, para que no se pase. Entonces es como que tiene que, Me eh, faltó sutileza en explicarlo. claro, no, es que ese es bien importante, ¿sabe por qué? Porque algunos libros hacen la discusión con el trabajo que hace el agente externo, pero otros libros hacen la discusión, la mayoría de los libros hacen la discusión con el trabajo que hace la fuerza conservativa, porque el trabajo que hace el agente externo no es una fuerza conservativa. Entonces se centran en la fuerza conservativa, en el trabajo que hace la fuerza eléctrica. Entonces, si usted, por ejemplo, lo aprende como lo estoy diciendo yo y concentrado en el trabajo que hace la fuerza eléctrica, todo ya bien con la mayoría de los libros, pero de repente usted se va a encontrar con otro libro que hace el punto de vista suyo y que lo explica todo bien, pero va a tener todos los signos al revés. Claro, pues, exacto. Yo había estado revisando el libro que se llama Neuer y Neville y ellos son gringos, pues, entonces ellos hacen todo con los signos al revés. Aló, Sí, ahí aló. llegó. No, lo Sí, que le aló. decía, profesor, que yo había estado revisando un libro que se llama Neuer y Neville y ellos son gringos, pues, entonces ellos a todos le ponen el signo contrario, valores al revés. Bueno, pero no sé, pero en este caso tendríamos que ver en cuidado si ellos están hablando del trabajo que hace la fuerza conservativa, o sea, la fuerza eléctrica, o están hablando del trabajo que hace el agente externo. Entonces ahí le va a dar la pista a usted. Si ellos hablan del trabajo que hace el campo eléctrico, tienen que andar con los mismos signos nuestros. Ya. Sí. Bueno, ha sido buena la discusión. Lo dejamos hasta aquí entonces. Aquí mismo llegué con el otro curso, ya avanzamos un poquito en asignar valores específicos a la energía potencial eléctrica y al potencial eléctrico, pero eso lo hacemos nosotros en la próxima clase. Y esto se los voy a dejar ahí y se los voy a bajar un poquito para que vean ahí si alguien quiere seguir la pista en este caso. El trabajo va a venir venido por el área bajo la curva, con signo cambiado, Eso sí. sí, profe, baje un poquito para después comparar, porque baje un poquito eso. Eso, Lo voy a muéstrelo un achicar poco. un poquitito para que le quede todo en una pantalla ahí. Porque aquí, ¿cómo se ven las letras? ¿Se ve el tamaño? ¿Cómo se ve ahí? Ahí se ve muy chiquitito. ¿A muy No, chico ahí? agrándelo un poco más, sí, agrándelo un poco más. Ya, lo voy a Ahí está agrandar. bien, ahí está bien, ahí está Ahí. bien, está. Ya, Sí, lo voy a poner aquí, mire, todo el enunciado ahí, para que ahí pueda hacer un stop en el video. Ya, aquí está el gráfico, ahí están las ecuaciones, y después aquí nos vamos. El campo eléctrico, ¿se da cuenta? Esperábamos que fuera negativo, ¿no? Porque el campo eléctrico, aquí en este problema, ¿dónde estoy? En este problema el campo eléctrico apunta hacia la derecha, pero el desplazamiento se está desplazando hacia la izquierda, hace 180 grados entre la fuerza eléctrica y el desplazamiento. Entonces uno espera que de partida le claro, coseno de salga, 180 quedaría -1.
se pegó, ¿no? Ahí volvió la señal, parece. Sí, ahí sí volvió. No, lo que le decía Ahí recién, volvió. profesor, que era negativo, no es que se va a tomar como el coseno de 180, entonces va a quedar como Claro, menos 1. exactamente. Así que esperábamos, así que está bien, porque es fácil equivocarse en estas integrales con un signo menos, ¿ya? Así que, pero esperábamos que fuera negativo. Así es que cuando va en ese trayecto, la energía potencial, o sea, el trabajo que hizo fue negativo, o sea, la energía potencial de ese emoticón subió en 6 joules, entonces, porque es el negativo del trabajo. Así que quedó con más energía potencial. Fíjese que aumentó su energía potencial, ¿no es cierto? Exacto. Así que bueno. Ya, ahora volvió. Cuando usted empujó al emoticón de aquí hasta acá, el trabajo que hizo el campo eléctrico fueron menos 6 joules, negativo. Entonces la energía potencial del emoticón aumentó en 6 joules. Aquí tiene más energía potencial cuando se ubicó aquí. ¿Y eso en qué se va a manifestar? Que si usted lo suelta de la mano, va a salir con una mayor velocidad para acá. Entonces toda esa energía que ganó, si usted lo hubiera soltado aquí, sale con cierta energía para allá, pero a usted lo acercó y si ahora lo suelta, ahora va a salir con más energía cinética para la derecha. Claro, Ganó pero energía por potencial. ejemplo, pero para ganar esa energía cinética, porque va a utilizar toda la energía potencial que ganó primero para llevarlo de A a B, y luego si usted lo suelta en B, pierde la energía potencial y gana la cinética. Claro. O sea, claro, dicho, sí, ahí sí se enfoca la discusión en el agente externo empujó al emoticón para allá, le entregó energía, le hizo energía positiva el agente externo, porque el agente externo está empujando hacia la izquierda y el emoticón se está moviendo hacia la izquierda, así que el trabajo del agente externo es positivo, mientras que el trabajo del campo eléctrico es negativo. Entonces el agente externo hizo trabajo positivo sobre el emoticón, le entregó energía. ¿Y eso cómo se va a manifestar? Si lo suelta ahora en la posición de 3 metros, usted suelta el emoticón y el emoticón va a salir con más energía cinética. Va a tener más posibilidad de desarrollar energía cinética. Eso es la discusión del trabajo que le hizo el agente externo al emoticón. Le entregó energía. Bueno, yo creo que estamos súper bien. Ah, así que hay que hacer ejercicio nomás. Vamos, en la próxima clase vamos a tener que repasar porque vamos a ver sus compañeros cómo han asimilado también esto. Y ya le estoy tomando el tiempo, se pasaron. Eh, Aarón todavía está en clase, Francisca. ¿Tienen clases? No, yo no, profesor. Ah, ya, y los demás personas. Bueno, igual tenemos que parar la clase porque ya. No, Disculpen sí, que sí. nos pasamos un cuarto de hora. La próxima clase vamos a partir de aquí de nuevo. Era para que dejarles algo ahí si quieren calcular durante el fin de semana. Y bien, nos veremos entonces el martes. El martes. Profesor, no se olvide de subir la información de la secretaria al... Ya. Y si se me olvida, por favor, escríbame al Teams, al chat. Ya, profe. No, pues le mando un correo personal mejor, pues. Ya. Bueno, es que yo en los chats, ¿sabes lo que pasa? La ventaja que yo encuentro que es al chat, porque hay chat no como en el muro, no se llama muro aquí, ¿no es cierto? Pero en No, el chat claro. queda separados los mensajes de los estudiantes, entonces yo conozco la historia, mientras que en el correo de la U que me queda todo revuelto. Entonces así, si usted me avisa un día u otra pregunta, o cuando haga preguntas sobre materia, yo ya puedo ver los anteriores, ¿me entiende? Entonces ya, Ah, sí, ya, profesor. Claro, entonces, va a haber un historial. claro, entonces aquí usted un día me puede preguntar algo
Y después, si me pregunta de nuevo, yo veo para arriba, chuta, de veras que mire, me pidió que le mandara esta a la secretaria y se me ha olvidado. Ya tengo al tiro, me sirve para acordarme. Mientras que en Ya, el otro profe. correo se me pierde la información a veces y quedo mal. Ya, profesor, genial. Claro, ¿no? Eso de hacerle preguntas, qué bueno que esté respondiendo el chat, profe. Sí, bueno, es que todo depende de los tiempos, ¿me entiendes? Yo he puesto un foro en el Moodle y eso me gustaría que lo sacaran provecho y si alguien pone preguntas y si algún otro compañero le puede ayudar, me ayuda a mí también. O sea, hay preguntas que un compañero puede hacer la respuesta o darle una ayuda a su compañero. Así que eso hagámoslo en el foro en Moodle, ¿ya? Ya, profesor. Ya. Bueno, voy a apagar la grabación y si no hay más preguntas.